Estamos hoy predicando la segunda parte, We're preaching the second part today, sufrimiento sin causa. suffering without a cause. Y hemos estado hablando sobre un hombre muy importante y muy valioso que era para Dios, We've been speaking about a brave man that was valuable to God, Job. Job. Yo decía la semana anterior I said last week que Job tenía 3 hijas y 7 hijos that Job had 3 varones. daughters and 7 sons. En total eran 10 por In total it todos. was 10, Y también tenía una esposa a quien él amaba. in whom he had a wife that he loved. Encontramos que Job, considerado según la palabra de Dios We find in Job that according to God's word y el testimonio que Dios mismo da con respecto a este hombre mortal. and this testimony that God gives to this mortal man, Mas sin embargo también la Biblia habla however, the Bible speaks as well de el nivel de vida que Job tenía. of the level of life that Job had. Si nosotros podemos considerar según la palabra de Dios. If we can consider according to God's Yo word, decía la semana anterior I said last week que Job tenía 4 cualidades que llamó la atención a Dios. Job had 4 qualities which attracted God's Y esas attention. 4 cualidades fueron reveladas a ustedes. And those 4 qualities were revealed to Y you. quiero una vez más recapilarlas para que usted tome en cuenta lo importante que eran estas cualidades que Job tenía en su vida. And I want to summarize once again these 4 qualities that Job had in his life. La Biblia dice que la primera cualidad era The Bible says perfecto. that he was perfect in Y it. yo decía que la palabra perfecto I said significaba that the word completo, perfect meant complete. significaba maduro It meant mature. o significa completo y maduro. Or means mature and complete. Y de una manera muy bien desarrollado, And in a well-developed way, con una persona íntegra an integral y una person, persona sincera. a sincere También person. decía que Job tenía otra de las cualidades que era recto. I said he was upright as well. Y decía que es alguien que no se puede torcer. I said somebody that cannot be crooked. Job no se podía torcer. Job could not be a crooked Alguien man. que también no se puede desviar. Somebody that cannot move away. Job no se podía desviar. Job could not move away from the Alguien que purpose. sabe tomar buenas Somebody decisiones. that knows how to take good decisions. Job podía tomar y tomaba buenas Job decisiones. took good decisions. Alguien justo. Somebody righteous. Job era un hombre justo. Job was righteous. Alguien íntegro. Somebody integral. Job era un hombre íntegro. Job was integral. Decía yo la semana anterior y repito una vez I más, said last week and I repeat once again, porque no podíamos comenzar este mensaje sin volver a recordar esto. because we cannot start this message without reminding you of La this. tercera cualidad era que era temeroso de Dios. The third quality, he was fearful of Es God. alguien en quien está el temor de Dios, Somebody that has God's fear, el temor de Dios, the fear of God, y que Dios está en su and corazón that God is in their hearts, y que se ha alejado y se ha apartado del and they're pecado. away from sin. Por eso la palabra hace énfasis que era temeroso de Dios. That's what the Bible says. He was fearful of Y eso God. tiene que ver mucho en nuestras vidas también. This has to do a lot in our Que lives. tenemos que apartarnos del mal y del pecado, That we need to step away from pero sin. hay que ser temeroso de But we need Dios. to be fearful of Decía God. que la cuarta cualidad I said the fourth era quality apartado del mal. was that he stepped away from Alguien evil. santo, He's holy. alguien separado, Somebody that's separated. alguien alejado, Somebody that's away. que no va a permitir que su vida espiritual sea dañada. That will not allow their spiritual life to be damaged. Entonces yo hablaba la segunda So I instancia, spoke about the second que instance. era un hombre de familia, That he was a family pero man. que era muy próspero, Because he was pero prosperous. que amaba a Dios Job sobre todas las Loved cosas. God above all things. Hablando de el capítulo 1, Speaking about chapter en 1, su versículo 2 al versículo in 5. verse 2 to verse 5. Pero hoy hemos tomado una lectura muy But importante. today we've taken an important lecture. Déjeme explicarle Let me explain to you que la misma porción bíblica del capítulo 1 that the same portion from chapter 1 y también del versículo 3, and verse 3, la Biblia habla de que Job era un hombre muy the próspero. Bible speaks that Job was a Si prosperous nosotros man. nos ponemos a pensar If we start to think, la medida de prosperidad que tenía, the measure of prosperity la which he Biblia had, habla de 7,000 ovejas, this Bible speaks about de 7,000 sheep, 3,000 camellos, of 3,000 de camels, 500 yuntas de of bueyes. 500 yoke of oxen. Y eso es interesante. And that is interesting. 500 asnas, 500 donkeys, muchísimos criados. a large number of servants. Cuando yo
pensaba al respecto sobre esto, when I thought about this, yo puedo entender lo que la Biblia dice, I can understand what the que Bible aquel says. varón era el más grande de entre los That orientales. he was the greatest man among other people in the Esa East. palabra que era más grande That he was the greatest para el lenguaje oriental en ese tiempo for the East in that time y frame, aún en el tiempo de even hoy in nowadays. significaba un hombre con poder, He meant a man with power, un hombre con mucha a man autoridad, with a lot of authority, pero con muchas finanzas en él, en su vida. and he had a lot of finances in his life. Déjeme explicarle algo, Let me explain something to you. que si nosotros hablamos That if we speak, de lo que la Biblia if habla, we speak about what the Bible says, que tenía muchas that ovejas. he had a lot of sheep. Una oveja puede costar A sheep can cost hasta $500, up until $500. aún Even en un tiempo pasado. in the past, Si usted busca en el internet, if you look in the internet, fue vendida una oveja a sheep was sold en $2 millones. $2 million. Entonces esto me da a So entender this leads me to believe, que si lo vemos como este hombre, Job, dueño de ovejas, if we see Job as the owner of sheep, teniendo esta cantidad de ovejas having this amount que of eran sheep 7,000, that was si 7,000, cada una de ellas costase 1,000, if each one of them was entonces 1,000, ¿cuánta fortuna sería? how much fortune would he have? Veamos nosotros desde un punto de vista comercial, Let's look at it from a commercial perspective. hablando sobre lo que la Biblia habla de los camellos. What about speaking about the Tenía camels? 3,000 de ellos. He had 3,000 Quiero camels. explicarle, Let me explain to you. puede costar un camello hasta $1,000,000. A camel could cost up to $1 million. También fue vendido hace un tiempo atrás, A while ago it was sold que compró un personaje importante del that an oriente. important person spoke. Un camello lo compró en $3 millones de dólares. Purchased it for $3 million. El valor era cuando sus patas son más The abiertas, values when their legs y are por more esto es open. un valor muy And that grande. is a great Y él value. tenía 3,000 And he had camellos. 3,000 camels. También la Biblia nos enseña The Bible speaks about sobre los bueyes. about the donkeys. Tenía 500 He had yuntas. 500 Eso yokes. significa que eran 1,000 It bueyes. means it was 1,000 ox. Así es que puede costar más de 200, 300, 400. More than $200, $300, $400. Hace un tiempo atrás se vendió uno de A while ellos back an ox was en sold $800,000, $800,000, dependiendo la clase. depending on the type. Y él tenía 1,000 de And he ellos, had 1,000 of them. 500 yuntas de bueyes. 500 yoke of Si oxen. nosotros podemos darnos cuenta al respecto sobre las asnas, If we can see about the donkeys, eso puede comenzar desde 200, 300, 400, it could be $200, $300, y hasta $400, 1,000. even to Pero 1,000. también hace poco But a while se back, vendió también uno de ellos one of them was sold en $10,000, in $10,000, dependiendo la clase. depending the type. Ahora, esto sin contar This is without counting los terrenos. without counting the land. Tenía haciendas. He had so many Era un lands. hombre muy rico. He was a rich man. Creo que cualquiera se hubiera enloquecido. I believe any person would have gone crazy. Cualquiera hubiera dicho, ¿para qué voy a tener estas 4 cualidades? Anybody would have said, why do I have these 4 qualities? No me es importante tenerlas. This is not important for me ¿Para to qué have. ser perfecto? Why to be ¿Para perfect? qué ser recto? Why should I be upright? ¿Para qué ser temeroso? Why should I be Y fearful? para de Dios, y para qué ser apartado Why del should mal. I shun evil Si yo way? tengo tanta And I fortuna, have so much fortune. soy tan If rico, I'm so rich, no necesito a Dios. I don't need God. La gente cuando tiene fortuna, When people have fortunes, con unos cuantos with dólares, just a few dollars, se enferman en su they get corazón sick in their hearts. y ponen la mirada en el And they put dinero, their eyesight on money. porque piensan que con el dinero Because they think with lo van a money, lograr todo. they will achieve it Te all. traigo una I noticia: have a news. con el dinero no lo vas a lograr You todo. can't achieve everything with Podrás money. comprar cosas You can añadidas, buy added pero things, no lo puedes lograr todo. but you can't achieve it Solo all. hay con alguien que lo There's puede only lograr todo, somebody that can y achieve it ese all. se llama el Dios Todopoderoso. And that's God Almighty. Si alguien puede aplaudirle a Dios, apláudale con libertad en esta Can hora. somebody applaud God, applaud with liberty. Alguien diga fuerte gloria a Somebody Dios. say glory to God. Déjeme explicarle algo. Let me explain something to you. La Biblia a nosotros nos enseña y The nos Bible teaches us comparte and shares with sobre us la estabilidad de este over the personaje. stability of this Y yo person. quiero que tú
pongas en tu corazón, I want you to put in your heart, en tu vida, esto in que your Dios te está dando life, this word that y God lo has given puedas you, vivir. and you may live. Entre más Dios te bendice, The more God blesses tienes you, que reconocer que Él es la fuente de la have bendición. to recognize He is the fountain of your Entre blessing. más tú tienes, The more you have, tienes que reconocer que you el need to dueño de eso se llama recognize Dios. the owner of it all is God. Entre más tú logras a The tener, more you achieve, tienes que you reconocer need que to el dueño de recognize eso es Dios. that the owner of it is God. Entre más tú recibas, The more you receive, tienes que reconocer que you quien need te lo to da a ti recognize who gives no it es to la you. It's compañía, not the company. no es el jefe de la It's not compañía, your boss. no es el dueño de la not the compañía, owner of the es business. el Dios It's todopoderoso. God Almighty. A Él sea la gloria To Him be the por los glory siglos de los throughout siglos. the ages. Alguien diga aleluya. Somebody shout hallelujah. ¿Cuántos reconocen que Dios es el dueño de todo? How many recognize God is the owner of Levanten la everything? mano los que reconocen, pónganse Lift up your pie hands, stand los que up. reconocen If you que Dios recognize es el dueño de that todo. God is the owner of everything. Denle un fuerte aplauso así de pie a Dios. Give a loud applause to the Lord as you are standing up. ¡Woo! Nunca Never te vayas a enfermar, puedes sentarse. will you get sick. Nunca te vayas a enfermar en tu mente y en tu Never corazón get sick in your mind and in your heart. con ese dinero que tienes en el banco, With that money that you have in the bank. con ese carro que With tienes that en tu car that you garaje, have in your garage. con esa casa que With Dios that te ha dado, house that God has con given you. esa ropa que Dios With te ha that dado, clothes that God has given con you. ese trabajo que Dios With te ha that dado, job that God has con esa given you. compañía que With Dios te ha that dado. company that God has No given you. vayas a permitir Do not allow que el diablo enferme tu for the devil corazón y to tu make mente. your heart sick. Siempre tienes que aprender You a always reconocer need to learn que quien te lo ha dado that who gives it to es you el all Dios de is Abraham, the God of Abraham. es el Dios de It's the God Isaac of Isaac. y es el Dios de And it's the God Jacob. of Jacob. Tienes que You reconocer need to recognize que quien te ha dado esa who's bendición giving you that es blessing. el que está en el the cielo, one that's in en heaven, el tercer cielo. in the third heaven. Si alguien puede decir amén, diga If somebody amén. can shout amen, shout amen. ¿Cuántos alaban a Dios? How many praise God? No los escucho. ¿Cuántos I alaban a can't hear you. Dios? How many praise No God? los escucho. ¿Cuántos I alaban a can't hear you. Dios? How many praise Dile God? que está a tu lado, todo lo que tienes es de Dios. Tell the person that is against you, everything that you Díselo, have is díselo, God. dile, todo Say everything lo que tú that tienes you have le pertenece a belongs Dios. to God. Alguien diga fuerte amén. Somebody say amen. Yo voy a tocar algunas cosas que usted se va a sentir inquieto. I'm going to touch certain things that you may not feel comfortable. Dígale que está a su lado. Tell Dios, the person that's next to you, tell him. díselo. Dios te va a decir algo God hoy. is going to tell you something today. Es posible que te sientas inquieto, Possible you may be uncomfortable. pero después de esa inquietud But tuya, after being uncomfortable, Dios va a sacar madera de God sándalo will take out a good wood from you para construir la casa. to construct a house. Después de esta palabra, After dile, this word, Dios te va a hacer madera de God will sándalo. make you the best wood. Alguien diga fuerte, Somebody amén. shout amen. Más fuerte ese aplauso, hombre, con And libertad. louder applause. Come on, do it with liberty. Que nos quede bien claro Let it be clear que todo lo que poseemos that everything that we possess le pertenece a Dios. belongs to God. Decía yo que era un hombre de I familia, said he was a family man basado en la palabra del Señor, based upon God's word. que la Biblia misma nos enseña That the Bible itself teaches que us tenía hijos that he had sons y tenía hijas, and he had daughters. tenía esposa. He had a wife. El ser próspero en la vida To be prosperous in life de un hombre of a man como Job like Job, no le hizo apartarse de Dios. it did not make him backslide from God. No le hizo apartarse de It did Dios. not make him backslide Dile from que está a God. tu lado. To the person next to Entre you, más próspero Dios te the more lleve, prosperous God makes Díselo, you. díselo. Tell him. entre más próspero Dios The te more lleve, prosperous God makes no te you. apartes de Do Él. not backslide from Yo him. digo una cosa, I tell you one thing, que estar con Dios that to be with God es estar seguro. is to be assured. Estar sin Dios Without God, es no estar seguro. it's not being assured. Todos quiero que pongan atención a I esta want palabra. everybody to pay attention to this word. Job no le hizo apartarse de Dios, Job did not backslide from God, mas fue fiel but he was faithful y obedientemente. and obedience. Dice el versículo 3, Verse 3 says, su hacienda era de 7,000 ovejas, he has 7,000 sheep, 3,000 camellos, 3,000 camels, 500 yuntas de 500 bueyes, yoke of oxen, 500 asnas, 500 donkeys, muchísimos and a criados. large number of servants. Tenía 500 asnas He had 500 y muchísimos donkeys criados. and many servants. O sea que no tenía 10, He didn't have 10.
Ni tampoco tenía 25. nor did he have Ni 25, tenía tampoco 50. nor did he have 50, Ni tenía tampoco 100. nor 100. Tenía muchísimos He criados. had many Y servants. con todo eso And with all of this, servía a Dios. he served Tampoco God. decía, He didn't say, no tengo tiempo I para don't servir a have Dios. time to serve God. Tampoco decía, He didn't say, no tengo tiempo para ir a los I don't have servicios. time to go to the services. Alguien me está entendiendo acá en Is esta hora. somebody understanding me? Tampoco decía, no tengo tiempo para presentar ofrendas a He Dios. didn't say, I don't have time to present offerings to God. Porque él presentaba 80 ofrendas en la Because semana. he presented 80 offerings per Porque week. él presentaba He sacrificios de presented ofrendas, burnt offerings, sacrifices. oraciones, He presented offerings. oraba, He prayed. hacía ofrendas. He did La offerings. Biblia dice que presentaba a The Bible says that he Dios. presented to God. Escuche bien, Listen. altar a He él. presented altars to God. Presentaba He sacrificio a presented Dios. sacrifices to God. Y antes de presentar el sacrificio And tenía que before orar a Dios. presenting the sacrifices, he prayed No to sé God. cuántos minutos, I don't know how many no minutes. sé cuántas I horas, don't know how many hours. pero presentaba después de eso la ofrenda a Dios. Presented the offering to God. Presentaba para decir, He Señor, presented, he said, yo God, te presento cada I ofrenda present each en esta hora por cada hijo. offering for each son. Vaya a ser que ellos han blasfemado en su corazón Could contra be ti, that maybe they have blasphemed han against you. pecado contra They have ti. sinned against Eso me da a you. entender que, Leads me to understand que eran 80. there was 80. Porque son 8 días en la Because semana, 8 days in the ¿correcto? week, correct? ¿O son 7? ¿Cuántos son? A 7. 7. Le estaba poniendo 8 números de comienzo. I was putting the number of new Entonces beginnings. ya le estaba poniendo un día más. I was putting an extra day. Entonces 70 So ofrendas en la 70 semana. offerings in the week. Escuche bien, 70 70 ofrendas offerings en la semana in the week. presentaba a Dios. He presented to God. Entonces eso significa que tenía So tiempo this means he had time para darle lo mejor a to Dios. give the best to Él God. sabía de que Dios era la fuente de la He knew bendición. God was the fountain Si of his estamos blessing. conectados con If we're Dios, connected with nos God, va a encantar venir a los we're going to love servicios to come to church sin importar qué tipo de trabajo tengamos. without caring what type of Si job we estamos have. conectados con Dios, If we're connected with nos God, va a encantar venir a nuestras we're gonna actividades love espirituales. to come to our spiritual Si activities. estamos conectados con If we're Dios, connected with nos God, va a encantar hacer la we're gonna voluntad de love Dios. to do God's will. Alguien diga fuerte, Somebody amén. say amen. Tienes que cambiar tu You need to estrategia. change your Tienes strategy. que cambiar tu vida You need to change your para life. tener una mejor vida que alabe y honre al Dios Todopoderoso. To have a better life, to praise Alguien God puede Almighty. decir amén. Can somebody say amen? Alguien tiene un aplauso para Dios Does fuerte. somebody have a loud applause to God? Abraham era muy rico Abraham was very rich, y siempre and always se mantuvo was he con pasión a Dios. with compassion towards Abraham God. era muy rico Abraham was rich, y siempre se and mantuvo he always maintained amando a Dios sobre todas las cosas, loving God above all things. como también Job. Estoy Just hablando like de Job. Abraham. I'm speaking about Abraham. Primero hablo de Job, pero también Abraham, que era muy rico. Speak about Job, but that's why I speak about Es un Abraham. ejemplo que estoy An poniendo. example that I'm putting. El hijo de Abraham era muy The rico. son of Abraham was rich. El nieto era muy His rico. grandson was Pero rich. siempre alabaron a Dios. But they always praised En God. ellos había pasión. In them was En passion. ellos había hambre In them por Dios. was hunger for Como lo God. tenía Job. Like Job Si had. usted puede ver según la palabra, If la you can Biblia dice See in the Bible, in the Word of God, en el libro de Génesis capítulo 13 versículo 2. in Genesis chapter 13, verse 2, Dice la Biblia que Abraham the Bible era says that muy rico. Abraham was very Si usted rich. puede verlo ahí, If you can see it there, va a darse cuenta que es real lo que you will hablamos. find out it's real what I'm saying. 13:2 de Génesis 13, dice, verse 2 Abraham era says, riquísimo and Abraham was very wealthy en ganado, in livestock, en plata in silver, y en oro. and gold. Pero esto no le cambió a él but this didn't change el him. estado de vida espiritual. His style of life. Siempre He reconoció always que recognized Dios era el dueño. that God was the owner. Tú tienes que cambiar tu You vida. need to change your life. Tienes que aprender a You need to reconocer learn to recognize que tu dinero no está en primer your lugar. money is not in El first que place. está en primer lugar Who's in first se place llama Dios. is God. Y si Dios está en And primer if lugar, God is in first place, Él va a cuidar de tus finanzas. watch over your Él va a finances. cuidar de tus He will bienes. watch over Él your va a goods. cuidar de tu esposa. watch over your Él va a wife. cuidar de tus He will hijos. watch over your Él va a children. cuidar de tu vida He will watch física. over your physical Alguien life. puede decir amén. Can somebody shout amen?
Alguien me está entendiendo acá en Is esta hora. somebody understanding me Yo at sé this que hour? alguien me está escuchando I aquí en don't esta know if hora. somebody's Yo sé understanding que me. alguien está adorando a I Dios know en esta hora. somebody's worshiping Sé que God right alguien now. levanta sus manos y Can somebody dice, lift up your hands? gracias Dios por Say, todo. thank you, God, for everything. Digan fuerte, Shout aleluya. hallelujah. Tenía pasión y hambre He Abraham. had passion and hunger Y si for God. hablamos de la vida de su nieto, And we speak de su about hijo, perdón, his son en Génesis in 26. Genesis 26. Yo tengo que leértelo, I have to read it to you. porque entendiendo es como nosotros How we understand, that's how we read. leyendo es como entendemos mejor. Reading is how we understand. 26, 26, 26, 12. 26, 12. Dice la Biblia. The Bible says, Y sembró Isaac en aquella tierra y Isaac planted cosechó in that land, and he en reaped aquel año in that year al 100 por 1. 100-fold. Y lo bendijo Jehová. And the Lord blessed him. Y el varón se enriqueció And the man became rich. y fue próspero And he was wealthy. y se engrandeció And he enlarged himself hasta hacerse muy poderoso. until becoming so powerful. Dice, y tuvo hatos de And he had ovejas, flocks hatos de vacas and herds y muchas labranzas. and many servants. Y los filisteos That the le Philistines tuvieron envidia. envied him. Cuando Dios comienza a When God bendecirte, starts to bless you, los filisteos te van a the envidiar. Philistines will envy you. No los escuché a I can't ustedes. hear you. Cuando Dios comienza a When God starts bendecirte, to bless you, los filisteos te van a the envidiar. Philistines will Cuando envy Dios you. comienza a When bendecirte, God starts to bless Satanás te va a comenzar Satan a envidiar. will envy you. ¿Sabe por qué? You know why? Donde está Dios va a haber Where prosperidad. God is, there's Donde prosperity. está Dios va a haber Where God is, abundancia. there is Donde abundance. está Dios va a haber Where there is God, riqueza. there's riches. Donde está Dios va a haber Where bendición. there is God, there's Alguien blessing. diga amén. Somebody shout amen. Más fuerte ese aplauso a That Cristo loud applause Jesús. to Christ Jesus. Dile que está a tu lado. Tell the person next to you. Satanás me envidia. Satan envies Sácate me. la cartera y di, Take out your el diablo envidia mis Say that finanzas. devil envies my Dile, finances. el diablo me envidia That mi traje, devil mi envies corbata, my mi suit, camisa, mi my pantalón. shirt, my pants. El diablo envidia The tus devil finanzas. envies my El finances. diablo envidia lo que Dios te ha devil dado. envies El what diablo God has given envidia you. tu salud. The devil envies Pero your tú en health. Cristo sos más que But in Christ prosperado. you are more than Pero en Cristo prosperous. son más que In Christ you're more bendecidos. than blessed. Pero en Cristo son In más que Christ you are more protegidos. than protected. Alguien diga fuerte, Somebody aleluya. shout hallelujah. Diga aleluya. Shout hallelujah. Muéstrame la cara de bendecido. Dile que está a tu Show lado. me a blessed face. Dile, Tell the muéstrame person next to you, show me la cara a de bendecido. blessed face. Yo no puedo entender I cannot understand cómo pastores llamados, as entre comillas, so-called pastors in parentheses, congregaciones y liderazgos en la iglesia, congregations and leadership, atacan la they prosperidad. attack prosperity. Si nuestro papá Abraham If era our rico, Father Abraham was rich, yo no puedo entender eso. I cannot understand this. Oh, masicaramacanda la masaya. Yo no puedo I entender cannot understand cómo pueden atacar el how mensaje they de la can attack the prosperidad. message of Si prosperity. Job era If riquísimo Job was rich y amaba a Dios sobre and todas he las loved God cosas, above all things, yo no puedo I entender cannot understand cómo ataca la how prosperidad. they attack prosperity. Si nuestro padre Isaac If our era father próspero, Isaac was yo no rich, puedo entender I cannot cómo understand ataca la prosperidad. how they attack Si prosperity. nuestro padre Jacob If our era father próspero, Jacob was así es prosperous, que la iglesia, therefore the church, antes de irse para el cielo, before you go to heaven, va a recibir you will receive prosperidad de Dios. prosperity of God. ¿Dónde están esos prósperos? Where are those prosperous? ¿Dónde están esas Where are prósperas? those prosperous? ¿Dónde están en esta Where hora? are they at right Levanta tus now? manos Lift up your hands. y di todo lo que tengo es de Say, Dios. everything I have is of God.